cielos abiertos sobre tu salud. Oh, aleluya. Hay cielos abiertos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Que los cielos se abran aquí, Oh, tu aleluya. presencia irrumpa en mí. Gracias, Señor, en este día por tu Mi bendición. sacrificio provoca que el cielo se una a la tierra, que los cielos se abran aquí. Oh, Padre, te alabamos y te bendecimos en este día, a esta hora, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Oh, Padre, gracias. Vamos, levanta tu voz en este día, a esta hora, en esta mañana maravillosa. Día nuevo, primer día de la semana, en el nombre de Jesús. Se abren los cielos para tu familia en este día. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Podemos ver al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Padre, te alabamos en esta hora, Dios mío. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos. Te damos gloria, te damos honra y alabanza por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Abre los cielos en este día, Dios. Gracias, Dios mío, porque viene la provisión en este día. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias porque te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque estamos confiados. Oh, Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia. Oh, aleluya. Descendiendo en nosotros. Oh, Señor. Aleluya. Padre, te alabamos y te
bendecimos en este día maravilloso, en este día hermoso. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por un día nuevo. Dígale allí, vamos. Los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh, gracias, Señor, por este ambiente de adoración, por este ambiente de gloria. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Rey, porque te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y alabanza por siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Shekinah, que nos está cubriendo, Dios, que nos dirige, Padre, que nos guía. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Oh Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Allí usted tenga una actitud de adoración, una actitud de adoración, una actitud de adoración, una actitud de adoración. Gracias. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Anuncio del cielo a la tierra. Oh, Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es eficaz para hacer lo que tiene que hacer. Ella sola hace lo que tiene que hacer. Padre, gracias porque ella es cortante. Ella quita, desarraiga y se planta ella misma en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Padre, a esta hora te alabamos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre. Te damos gloria, honra y alabanza por todas aquellas personas que en este momento están viendo esta transmisión, esta, la que estaba antes y la que viene con tus ministros, con tus ministras. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias porque tu presencia está por encima de todos nosotros. Gracias, Señor, por aquellas palabras que van a venir constantemente para tu pueblo, para tus hijos, para el mundo entero. Y para aquellas personas, Señor, que necesitan de ti en el nombre de Jesús. Padre, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Gracias, Señor, en este día, por los obispos. Gracias por los apóstoles. Gracias por los profetas. Gracias por los evangelistas. Gracias por los pastores. Gracias por los maestros. Gracias por los que sirven. Gracias por los intercesores. Gracias, Señor, por las danzarinas, por los músicos, los cantores y los adoradores. Padre, gracias por todo el cuerpo ministerial y tu cuerpo a nivel mundial. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra. Padre, gracias por la salud divina que te ganó en la cruz del Calvario a aquellas personas que en este momento están padeciendo de alguna enfermedad. Usted queda sano en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra de sanidad de Isaías 53:5, que por su llaga y sus heridas fuimos nosotros curados. Bendecimos su día, bendecimos su vida, bendecimos su familia, su generación, su entrada y su salida. Bendecimos su alteza de amasar. Bendecimos su provisión. El cielo está abierto a favor de usted. Y recuerde lo que siempre le hemos dicho: usted no está escondido. Usted no está escondido.
Usted está guardado allí con su familia en el nombre de Jesús. Y en esta hora y en este servicio de enseñanza de la palabra podemos decir que estamos confiados en el Señor porque Él es el que hace la obra. Gracias, Señor, por todas las naciones del mundo. Tú las conoces cada una, las 194 naciones del mundo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, tu corazón necesita que las personas, el hombre, se reconcilie contigo. Padre, gracias porque una reconciliación nueva. Padre, necesita el hombre acercarse a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hasta ahora bendecimos a las personas que están conectadas en este momento y las que se van a conectar. Enviamos palabra de bendición para su vida y declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Declaramos, Señor, fortaleza en este momento para las personas que han perdido seres queridos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo los fortalece. Familias, fortalece los corazones de las personas que están clamando a ti y declaramos, Dios mío, el cuerpo ministerial de tu iglesia a nivel mundial en tus manos protegido para poder bendecir y ser de bendición en el nombre que es sobre todo nombre. En este día queremos bendecirle y saludarle. Hay una palabra en el corazón de Dios para nosotros y queremos compartirla en el nombre de Jesús. Queremos compartirla, que usted pueda buscar su Biblia allí y moverse a 2 de Corintios. En el nombre de Jesús, una palabra poderosa que queremos compartir en esta mañana, y usted que nos sintoniza a esta hora, que a lo mejor se va levantando por el cansancio, por el estrés o alguna cosa que lo está quejando. Este es el día que hizo el Señor bueno, agradable y perfecto. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra en el nombre de Jesús. 2 de Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En esta mañana debemos entender con la palabra que estamos leyendo. Vamos a hablar de un versículo específico, pero antes de leer el versículo específico, que es el 17, quiero decirle que cuando Dios colocó a Adán en el huerto, Dios le dio unas directrices y allí había una conciliación entre ellos, o sea, había una amistad. Entre Dios y el hombre había una amistad. Dios hablaba y el hombre obedecía. Dios hablaba y el hombre hacía y seguía las instrucciones de parte de Dios. Ahí había una amistad, o sea, había una coinonía entre Dios y el hombre. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios nunca ha estado en enemistad con el hombre. Es el hombre que ha estado en enemistad con Dios. Cuando Adán salió del huerto, que Dios le dijo que no hiciera ciertas cosas, le dio unas directrices, Adán no acató las directrices y él salió del huerto. Ahí se rompió la amistad
que Dios tenía con el hombre. O sea, había una amistad, había algo que Dios tenía con el hombre, había una relación entre ellos. Entonces, cuando leemos la palabra que Él vino a reconciliar, estamos hablando de Jesús. Jesús fue el mediador. Por eso que Jesús decía, y yo lo he repetido en varios mensajes, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era por Él. O sea, que Él era la garantía, que Él era el canal, que Él era la conexión para que el hombre pudiese acercarse a Dios nuevamente. Pero cuando Jesús estuvo aquí, en la tierra, en un cuerpo netamente como el de usted y el mío, o sea, Él caminaba en la misma humanidad. O sea, Él caminaba con el mismo cuerpo pecaminoso que todos tenemos, que nosotros sacamos y heredamos de Adán cuando Él desobedeció en el huerto de Edén. Cuando Dios le dijo a Él y le dio ciertas directrices y Adán no las acató, Él mismo salió y rompió aquella amistad que tenía el hombre con Dios. Siempre Dios ha querido estar cerca de usted y de mí. Siempre Dios ha querido bendecirnos. Siempre Dios ha querido tener una relación. Entonces, aquello que se rompió en el huerto fue por desobediencia. Escuche, fue por desobediencia. Ahí hubo muerte, se introdujo el pecado por primera vez. Y usted y yo debemos entender con este mensaje que Dios no quiere nada con el pecado. O sea, hay una enemistad tan grande de Dios con el pecado porque Dios no tiene amistad, no tolera el pecado. Dios nos ama a nosotros, o como dicen, Dios ama al pecador, más no al pecado. O sea, hay una relación que está rota allí entre el pecado y el Señor. Cuando Jesús vino a reconciliar lo que se había perdido en el huerto, aquella amistad poderosa, aquella amistad tan hermosa, que cuando Dios aparecía en el huerto, dice la Biblia que Adán estaba allí y hablaba de tú a tú. Jesús vino a reconciliar aquello para que aquella amistad se diera nuevamente entre Dios y el hombre. Entonces, Jesús tuvo que caminar y andar en nuestro cuerpo para poder abatir, esa es la palabra, para poder abatir, para poder desechar, para poder vencer el pecado. Y no se pudo presentar Dios en su naturaleza, sino que tuvo que usar un cuerpo para venir a la tierra y poder rescatar el sacrificio que se había perdido. O Jesús, y dice la Biblia que él aprendió obediencia. O sea, con lo que Adán cayó, Jesús tuvo que hacerse diestro y fue con la obediencia. Sí, tenemos que ser diestros en la obediencia porque nosotros tendemos a ser desobedientes por naturaleza pecaminosa. Tendemos a ser desobedientes. Entonces, cuando Jesús vino en forma humana, o sea, se metió en un cuerpo y estuvo aquí en la tierra caminando para decirle a aquel sacrificio que se había roto en el huerto, te voy a vencer con las mismas herramientas con la cual se rompió la relación. Yo quiero que ustedes entiendan esta mañana, esto está poderoso. Jesús dijo, yo vengo a restablecer o a reconciliar al hombre con Dios. En aquel tiempo la relación la rompió el hombre. Todo el tiempo el hombre es el que rompe la relación. Dios siempre se mantiene firme y la palabra dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Después, usted tiene que entender en esta mañana que cuando Dios dice algo, Él no lo va a echar atrás. Que cuando Dios establece algo, Él no se equivoca. O sea, que Él es perfecto, que Dios es perfecto. Entonces, se dio aquella reconciliación cuando Jesús empezó a caminar en obediencia, empezó a caminar dentro de la gente de pecado, y dice la Biblia que Él no conoció pecado. Escuche esta palabra que le quiero compartir en esta mañana muy poderosa, que Jesús no conoció pecado, pero por nosotros Él se hizo pecado. O sea, Él vino a reconciliar algo que se había perdido en el huerto, pero Él tenía que usar las herramientas que se usaron allá, o cómo se quebró aquel pacto de Dios con el hombre. O sea, pasado el tiempo, Jesús está en la cruz y hace el sacrificio perfecto. Dice la Biblia que sobre Él pesó la maldición, sobre Él pesó la enfermedad, sobre Él pesó todo lo que Adán
se había endeudado con el mundo. Sí, Adán estaba endeudado con el mundo. Y cuando hablo de Adán, hablo de su esposa, porque la Biblia dice que antes de que Eva se llamara Eva, era Adán, porque la Biblia dice que el nombre de ellos era Adán, o sea que eran una sola carne. Cuando yo hablo que el pecado entró por Adán, entró por la naturaleza de Adán, porque Adán empezó a cuestionar, porque Adán empezó a caminar como él creía, como él pensaba. Adán empezó a hacer las cosas como Dios le dijo que no las hiciera. Entonces Jesús tenía que pagar aquel sacrificio al contado. Escuche, Jesús tenía que pagar aquel sacrificio al contado y por adelantado. Cuando él llega a la cruz del Calvario, y dice la Biblia que él llevó toda la enfermedad, que él llevó toda la maldición, todo lo que usted está careciendo, todo por lo cual usted está pasando sin Dios, todo lo que está pasando en el mundo, Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que al tercer día él resucitó. Ya él pagó el sacrificio. Si alguien paga, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, si alguien paga tu deuda, ya tú no puedes vivir para ti mismo. ¿Tú estás escuchando? Si alguien paga tu deuda, ya tú no puedes vivir ni andar como a ti te parece, porque ya le debes a aquella persona que pagó la deuda. ¿Ok? Entonces, ya introduciendo esta parte del mensaje, quiero leer el versículo 17. Porque hay personas que necesitan reconciliarse con Dios. O sea, que haya una amistad nueva, porque el hombre está en enemistad con Dios. Es el hombre que está en enemistad con Dios. Dios no está en enemistad con nadie. Él es un Dios bueno, Él es un Dios verdadero, Él es un Dios firme, Él es un Dios que cuando habla cumple, Él es un Dios de amor, de paz. O sea, el hombre es el que se aísla de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice esto en 2 de Corintios, que cuando el hombre ya fue cancelado, el sacrificio en la cruz, dice la Biblia, el versículo 17, que es el que te quiero compartir. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, ciertamente, cuando nosotros aceptamos y caminamos y nos reconciliamos con Dios, o sea, esa enemistad queda a un lado y establecemos una armonía, establecemos con el Señor lo nuevo que estaba en el huerto, lo perfecto. Cuando Dios hablaba, Adán respondía y caminaba a la presencia de Dios y se conectaba. O sea, de todas maneras, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, no en crisis. O sea, hay gente que lee estos versículos y los saca del contexto para crearse un pretexto. Yo te vengo a decir en esta mañana que todo aquel que está caminando en Cristo, no por Cristo, porque hay gente que puede caminar por Cristo, pero camina con su propia naturaleza. Dice el apóstol aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay una naturaleza nueva. Si usted caminaba conforme a los deseos del mundo, antes de venir al Señor y aceptarlo como Salvador, la gente solamente quiere aceptar al Señor como Salvador. Porque como Salvador, usted tiene los beneficios, usted tiene las bendiciones. Pero mucha gente no lo quiere aceptar como Señor. ¿Sabe por qué no lo quieren aceptar como Señor? Porque